Estimados hermanos, estimados amigos, que nos encontramos una vez más en este proyecto del repaso de la lección. Estamos muy contentos y feliz con nuestros dos invitados. Como título lleva la lección A guardar en el crisol. Y sabemos que ahí el texto es interesante, ¿no? Dice Gálatas 5:22, más el fruto es paciencia, ¿no? Muy bien, de todas maneras, en esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a nuestro hermano Raúl Zárate. Él es anciano de la Iglesia de las Flores. Así que, hermano, bienvenido. Estamos muy contentos y felices por la experiencia, por los comentarios que usted nos puede explicar. Y ustedes, amigos que están en casa, estamos también muy contentos de que nos abren las puertas o de repente ustedes pueden compartir con los amigos, con las personas que también desean tener esa oportunidad de conocer más de la Biblia y de esa manera seguir adelante. También tenemos aquí a nuestro hermano Richard Roque, es el director de Ministerio Personal. Le estamos dando la bienvenida, hermano Richard, muy contento también. Así que ahora sí creo que vamos a entrar ya un poquito más. La pregunta sería, ¿no? ¿Qué hacer cuando perdemos la paciencia, hermano? ¿O qué hacer cuando perdemos también la esperanza? ¿A dónde recurrimos? ¿O qué hacemos? ¿A usted le gusta esperar? Yo creo que a nadie le gusta esperar. ¿Por qué? Porque todo nos gusta rápido, hermanos. Hoy en día con el celular podemos pagar la luz, el agua, muchas cosas, podemos transferir dinero. Con el celular buscamos un taxi. Con el celular estamos pidiendo de repente una comida rápida. Se da cuenta que todo queremos ahora rápido, ya nadie quiere esperar, ¿no? No, el combi, el ómnibus es muy lento, no, mejor una movilidad, ¿se da cuenta? Pero la pregunta es, ¿por qué tenemos que esperar, hermanos? Eso es importante. En esta tarde vamos a desarrollar la lección de la escuela sabática. Muy bien, hermano Richard, ¿qué es la paciencia y por qué es necesario, hermano, la paciencia? Uy, buenas tardes allá a todos los que nos escuchan. Y de verdad es alegre nuevamente estar discerniendo, aprendiendo, buscando conocer más de Dios, ¿no? Y claro, hablando de paciencia, es algo que como seres humanos nos va a ser bien difícil poder entender lo que significa la paciencia, ¿no? Por eso que como seres humanos, ¿qué solemos hacer nosotros? Más bien en vez de tener paciencia o ser pacientes o esperar, ahí nos sumergimos en la desesperación, ¿no? Y nuestra parte humana resulta como que nos puede salir de alguna forma traicionando frente a las cosas que uno quiere hacer. Y más aún cuando uno está en algún momento difícil y duro, pues la paciencia desaparece automáticamente de nosotros, entendiendo de esa forma que la paciencia es algo divino, es algo como un don de Dios, ¿no? Que solamente en la presencia de Dios podemos encontrar eh, ese don. Y por ello es que cada vez que conocemos a Dios, cada vez que estamos involucrados o relacionándonos con Dios, pues vamos a empezar a entender lo que significa la paciencia para nosotros y la necesidad de tener nosotros paciencia y ser pacientes. Es decir, que tenemos que ir a la fuente de la paciencia, ¿no? Porque siempre Dios se manifiesta de esta manera. Ser paciente es algo que para el ser humano es muy difícil, pero con Dios y entendiendo a Dios, sí nos es posible eh, ser pacientes. Y ganarnos la paciencia, pues nos va a costar, va a ser difícil, ¿no? Ganarnos a ser personas pacientes, pues va a necesitar de un sacrificio nuestro. Primero por conocer a Dios, porque si conocemos a Él, sí podremos llegar a ser pacientes, ¿no? Y tiene mucha importancia la paciencia para no precipitarnos en la toma de nuestras decisiones, en las acciones que podemos tomar nosotros como seres humanos, ¿no? Así es que eso sería mi opinión. Gracias, hermano Richard, por esta respuesta tan interesante. Sabemos que él dijo, ¿no? Que la paciencia es divino.
Y es verdad, son los frutos del Espíritu Santo. Justamente el ser humano por naturaleza es impaciente. Cada rato o a cada momento nos impacientamos. Pero justamente ahora nos dice, no, aguardar en el crisol. O sea, la paciencia y la esperanza tienen que ir, hermano, a haber un proceso en el cristiano. Y eso, hermano, justamente vamos a preguntarle al hermano Raúl, ¿cómo podemos compartir la idea, hermanos, de esperar a Dios con una generación que lo quiere ya, rápido, ahora, dice, ¿no? Dígame usted. Hermanos, muy buenas tardes. Gracias, hermanos, también. Gracias por estar aquí. Bueno, en este mundo que todo lo quieren ya, ¿no? ¿Cómo cultivar paciencia? ¿Cómo saber esperar los tiempos de Dios, ¿no? Los buenos frutos no son productos de tiempo corto. La lechuga se consume después de 28 o 30 días. Pero si quieres saborear aceituna, más tiempo, ¿no? Y en la vida cristiana queremos ser perfeccionados por Dios. ¿Y cómo es que Dios puede hacer producir paciencia en nosotros? El libro de Romanos capítulo 5, el verso 3 dice, y, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Gozarse en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mediante la tribulación, la angustia de estar esperando, ¿no? Algo estoy pidiendo al Señor y está que demora. Estoy en esa angustia, en esa tribulación. ¿Cuándo? 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 Entonces, ese hecho, ¿qué va a generar en nosotros? Ten paciencia. Dios, a su debido tiempo, lo va a proveer. Aprender a tener paciencia no es fácil. Pero una vez que tengamos paciencia, gozamos con los frutos que podemos recibir. Y en este hecho de esperar, se fortalece nuestra fe porque nuestra confianza en Dios no varía, sino que la fe se fortalece en el tiempo. En el tiempo. A veces hay cosas que pedimos ya y demoramos en recibirlo. Y comienza nuestra angustia, ¿no? Pero cuando llega, yo les cuento algo personal. Yo quería viajar a Estados Unidos para trabajar allá, porque aquí estaba más de mercado laboral. Era creo que los 98, creo que era. Total que no me dieron la visa. Pero después viajó mi hijo. Él viajó en el 2002. Él sí, la primera vez que fue a pedir la visa se la dieron. Y no me la dieron a mí. Estaba un poquito mortificado porque yo, digamos, si me voy, yo podría conseguir dinero más fácil allá y más abundante para mandar para la educación de mis hijos. Pero después que mi hijo se fue y han pasado los años, ¿qué digo? Bendito sea Jehová que no me fue. ¿Por qué razón? Porque después de tiempo, ahora puedo ver los frutos. Mis hijos profesionales, los 4 en el camino de Dios, casados con buenas personas. La paciencia. La aprendemos en el tiempo. No es fácil. Pero Dios tiene sus promesas y las cumple. Nos queda solamente seguir confiando. No desesperar. Dios a su tiempo dará lo debido. Interesante, hermano Raúl Zárate, lo que usted comenta, ¿no? De
A veces hay que tener, como dice, paciencia para cosechar los frutos. Y dijo un ejemplo el hermano, ¿no? De la aceituna. ¿Usted sabe, hermanos o amigos, cuánto tiempo demora dar a las pecanas? El hermano dijo de la lechuga era en 30 días o en poco tiempo, entonces ya vemos los frutos. Pero nosotros también, hermanos, estamos pasando a veces mucho tiempo, ¿no? Bueno, la pecana dura algo de 20, 25 años, hermano, desde que lo plantan hasta que dé el fruto, pero el que hay que ser paciente, hay que cuidar esa planta y ver su fruto después. Muy bien, nuestra esperanza en el Crisol no es un tiempo perdido, en primer lugar, hermanos. Mira, es un tiempo lleno de expectativa y de acción, en un tiempo de preparación y lo más importante, el tiempo es para poder compartir la verdad. Ese tiempo de espera tenemos que hacer algo. Es como las 10 vírgenes, ¿no? Estaban todos con su aceite, pero las 5 insensatas se le acabó el aceite y las otras prudentes sí tenían aceite extra, ¿no? Tenían de más, como dice, pero no quisieron venderlo porque el aceite era justamente si se apaga esa linterna, entonces justamente, entonces en ese tiempo nosotros tenemos que compartir la palabra, de repente orar, prepararnos. Entonces, ese tiempo es justamente para que nosotros nos podemos preparar cada día y también compartir con los que están pasando. Muy bien, hermano Richard, vamos a una pregunta más. ¿Por qué esperó Jesús miles de años o aproximadamente, no, hasta venir a la tierra a ocuparse con el pecado que estaba sucediendo? Es algo tremendo, ¿no? De entender todos los tiempos de Dios. Este, Imagínense cuántos años, porque como seres humanos quisiéramos que las cosas ya se den, ¿no? Tal como sucedió en aquel tiempo, yo creo que estamos viviendo ahora. Para la segunda venida de Cristo, seguimos esperando, ¿no? Y en el camino, muchas generaciones pasan y pueden decir de repente, ya el Señor ya no vendrá. Entonces como que entramos en una situación tan, digamos, incierta y querer que como seres humanos ya sucedan las cosas. Pero, ¿qué nos dice? Vamos al Evangelio de Pedro, segunda de Pedro 3:9. Nos dice allí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Podemos entender de alguna forma que el amor de Dios es tan inmenso y que no quisiera pues que todos, que alguien de nosotros perezca, ¿no? Muriera, sino que todos entraríamos al arrepentimiento. Porque si conoce Él nuestro corazón, si conoce Él nuestra naturaleza, nuestra condición, pues, sabe qué cosa está pasando en el corazón de cada ser humano. Y no es fácil que el ser humano entre en arrepentimiento. Nos es difícil a nosotros como seres humanos entrar en un momento de arrepentimiento. Y quizás eso, la dureza de nuestro corazón, ¿no? La frialdad que puede existir con el aumento de la maldad que cada vez va avanzando, ¿no? Y cada vez es más duro la situación de la vida del ser humano en esta tierra. No nos es fácil para el ser humano entrar a un arrepentimiento. La consecuencia es que el Señor todavía no puede venir, porque sabe Él cuándo se va a dar, ¿no? Y yo me acuerdo mucho cuando uno de los versículos en la Biblia nos menciona cuando Jesús estuvo aquí. Y me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de las bodas de Caná? Cuando la madre de Jesús le dijo, ¿no? Jesús, ha faltado el vino, ya no hay vino. Y Jesús le contestó claramente, le dijo, tranquila mujer, todavía no ha llegado mi hora. Pero de ahí pasaron escasamente, creo que minutos, y él ya estaba listo para actuar. Y entonces, pero él dijo, no ha llegado mi hora. Entonces nos hace entender de que el Señor los tiempos lo tiene controlado al milímetro. O sea, no puede pasarse un segundo
que Dios no cumpla las cosas con exactitud, mientras que nosotros no podemos entender tan fácil eso. Y entonces, se entiende de esa manera, ¿no? Porque, ¿por qué los tiempos tienen que pasar exactamente como Dios lo quiere, no como nosotros queremos? Entonces, por lo tanto, tenemos que someternos a Él y entendiendo lo que Dios quiere hacer, pues Él hace siempre las cosas buenas y perfectas. Así es que tenemos que someternos a Él y obedecerlo, ¿no? Eso es. Gracias, hermano Richard. Es cierto que Dios es un Dios perfecto y Él tiene un cronograma, ya todo lo tiene planificado, hermanos. No es que de repente nosotros tenemos que hacer o motivarlo a que Dios venga, no, no. Él ya tiene todo, hermano, como dijo, no, no ha llegado mi hora, o todo tiene su tiempo, cuando también los discípulos ahí en el Monte de los Olivos estuvieron orando los discípulos. Y cuando leyó, le dijo, mira, quiero que velen orando. Y cuando regresó, después de una hora, ¿qué pasó con los discípulos? Estaban durmiendo. Y le dijo, por favor, no pueden velar una hora. Y agarró, nuevamente se fue y regresó nuevamente después de una hora a Jesús. ¿Y qué pasó con los discípulos? Nuevamente lo encontró durmiendo. Y le volvió a decir, por favor, no pueden velar una hora. ¿Qué está pasando? Entonces, los discípulos dijeron, no, Señor, ahora sí vamos a orar, ahora sí, vamos a estar despiertos orando. Y cuando regresó, le encontró durmiendo. Le dijo, ya pueden seguir durmiendo. Le dijo, ya llegó mi hora. Je- Jesús va a venir en la hora indicada, hermanos. Así que nosotros no tenemos que estar desesperados. Nosotros tenemos que estar en este tiempo, en este lapsus, prepararnos, tener los frutos del Espíritu Santo, que es la paciencia, la humildad, la mansedumbre y todos los frutos que está escrito en Gálatas. Muy bien, vamos a pasar una pregunta también a nuestro hermano Raúl. Hermano, ¿qué ejemplo nos podemos encontrar en la Biblia lo que, por ejemplo, pasó en el caso de Abraham, Sara? Dios le dijo que iba a tener hijos, ¿no? En el caso de Abraham y Sara. Pero ¿qué hicieron ellos, hermano? Este caso de Abraham y Sara es una historia ilustrativa de lo que no debiéramos hacer. Abraham, Dios lo llamó en Harán para que tenga sus hijos a los 75 años. Y él, bueno, pues como se dijo, un hijo, en un año tengo un hijo, ¿no? Un año, nada. 2 años, nada. 5 años, nada. Dice, y ahí comienza el problema, ¿no? Sara dice, bueno, Dios, de repente puede ser una ayudadita a Dios, ¿no? Mira, aquí tengo a Agar. El hijo que tenga con ella va a ser mi hijo. A ver, hagamos. Y Dios que le dijo, Abraham, Ismael no es. Va a ser un hijo de ti y Sara, tu esposa. Va. Pasan los años, 10 años, 15 años. Ya Sara estaba ya, pues dice, no, ya, esto no va a acontecer. Cuando tiene 99 años, Abraham, Dios le dice, el próximo año vas a tener un hijo con Sara. ¿Y Sara que escuchaba? ¿Qué dijo? Ah, dijo, yo ya estamos viejos. Mi señora está viejo. Dice. Yo ya perdí la costumbre de las mujeres. Y decía, no menstruaba. A pesar que era estéril. Y para colmo, ya no ovulaba. ¿Voy a tener hijo? Y recién, a los 100, Abraham tiene el hijo de la promesa. Sara a los 90 años. Recién. Si ellos hubieran esperado el tiempo de Dios, no hubieran tenido los problemas que tuvieron con Agar y con Ismael. Y probablemente el día de hoy, la guerra fratricida que hay en el cercano Medio Oriente no estaría pasando con lo que pasa hasta ahora. Es decir, por adelantarse a los tiempos. No, paciencia. ¿Qué cosa es paciencia? Esperar, esperar, esperar
aun cuando las situaciones parece que no se dieran, ¿no? Ese fue el caso de, de Sara, ¿no? Termino con esto. Ahí en el capítulo 18 de Génesis, el verso 14, ¿qué vamos a leer ahí? 18:14 dice: ¿acaso hay alguna cosa difícil para Dios? Al tiempo señalado volveré a ti, y para entonces Sara tendrá un hijo. Al tiempo señalado. La agenda divina es precisa. El calendario de Dios está en su tiempo. Para Dios no existe futuro. Para Dios solamente existe presente. Y Él conoce todo. La primera venida de Jesús estaba cronometrada. Y más, profetizada la fecha cuando nacería. Aún cambiaron los calendarios, cambiaron los tiempos, y el tiempo preciso ya estaba establecido. ¿No es cierto? En Daniel 9:24 al 28 está la fecha exacta, cuándo nacería, hasta cuándo moriría y cuándo el evangelio iría a los gentiles. ¿No es cierto? Jesús también vino en el tiempo debido. En Gálatas capítulo 4, el verso 4, es el ejemplo supremo, digamos, de la precisión en el tiempo, ¿no? Sara y Abraham es un caso. Pero en Gálatas 4:4 respecto a Jesús, otro ejemplo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó el día, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios todo lo tiene bajo control. ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en la voluntad de Dios, porque todo Él lo tiene agendado. Y eso nos genera más confianza en nosotros a seguir esperando. En este día no lo entendemos, pero cuando pasa unos días más, quizá unos años, como yo que entendí lo de mi hijo, dice, no, recién, alabado sea Dios, ¿no? Porque recién entendemos lo que antes no entendíamos, ¿no? Es decir, Dios tiene ejemplos, y así como ellos, hay otros muchos más ejemplos, ¿no? Gracias, hermano Raúl, por este testimonio, ¿no? Interesante, y por la explicación de Abraham. Y como dice, estos acontecimientos que vemos, ¿no? Acá en Medio Oriente no hubiera existido porque fue la descendencia de los ismaelitas, ¿no? De Agar, de Ismael. Muy bien. Hermano, quería comentar algo de repente, hermano Richard. Acotar, me llegaba a la mente un mensaje por ahí, ¿no? Porque a partir de ahí, de la decisión del ser humano, vemos ahí cómo nos relata la Biblia que las consecuencias se dan en el futuro, ¿no? Las decisiones que tomó ahí Abraham con su esposa, queriendo ayudar a Dios, ¿no? Queriendo ayudar a Dios a acotar, ¿no? Supuestamente. Entonces resulta que nos trae consecuencias. Y a nosotros nos sucede lo mismo, pero cuando nosotros tomamos decisiones sin los designios de Dios, pues igual nos va a suceder, ¿no? Eso Confiar. quería decir. Confiar. Gracias. Esperar. Gracias, hermanos. Interesante. Acá hay una cita de la hermana Juárez. Dice, no dependemos de Dios tanto como deberíamos depender de Dios. Y dice, dejemos sin pronunciar toda palabra de queja. Hablemos de la fe, hablemos del ánimo mientras esperamos a Dios. Lugares Celestiales, página 76. Es cierto, hermanos, no tenemos que desesperarnos. Y ya lo dijo el hermano Raúl, que Dios tiene todo bajo control en su cronograma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué Jesús no nos dijo la fecha de su segunda venida? ¿Por qué? Porque el ser humano es impaciente. Hubiera venido el 2025, estamos 2022, faltan 3 añitos, todavía cuando hubiéramos pensado así, porque así es el ser humano, a última hora. Pero Dios no nos dejó fecha, pero sí nos dejó señales. Y mientras no nos ha dado la fecha, nosotros tenemos que seguir velando y perseverando y tener la esperanza de que algún día Dios nos haya
siendo fieles y leales. Solo una palabra. Dígame. Queremos que Jesús venga pronto y acabe con todo lo que está pasando acá, con tanto sufrimiento, dolor y lágrimas. Yo le pregunto, si Jesús viniera hoy, nosotros, ¿nos vamos o nos quedamos? Es hecho, ¿no? Por eso. Además, cuando hay alguien que está enfermo, años mayores a veces, decimos, ¿hasta cuándo, Señor, no lo sanas? Sánalo entonces, pues. O llévatelo. Y no sabemos por qué está demorando. Pero cuando vemos a ser querido, otro temperamento, otro carácter, otra actitud, ¿qué decimos? No, mi ser querido se demoró porque faltaba arreglar ciertas cuentas. Y con todo arreglado, Dios lo llevó porque será un hijo salvado. Sigamos confiando en Dios y sin desesperar. Amén, hermano Raúl. Es cierto. Gracias, hermano. Mira, acá hay otra pregunta, hermano Raúl, ahora sí. Dice, ¿qué acontecimiento hizo cambiar la actitud del rey Saúl hacia David, no? ¿Por qué había este contienda, no? ¿De dónde ha venido el principio, el problema ahí entre Saúl y David? Porque David, bueno, era un jovencito entre los últimos, pero escogido por Samuel. Muy bien. El caso de Saúl y David también tiene su historia, ¿no? Y esa historia a veces se repite en otras formas en los tiempos actuales. Dice que Saúl, después que tomó el trono, él tenía cierto, digamos, un espíritu indebido ingresaba a su alma y no tenía tranquilidad y paz, ¿no? Y entonces, en esa situación dice Saúl, 1 Samuel 16, 17, Saúl respondió a sus criados, buscadme ahora, pues, a alguno que toque bien y traédmelo. Y entonces, ¿quién fue ahí? El verso 21. David se presentó ante Saúl y se puso a su servicio. Saúl lo amó mucho y lo hizo su paje de armas. Es decir, a ese pastor de ovejitas, hijo de Isaí, tráigalo, porque sabe tocar bien el arpa. El arpa en esa época era un decacordio. Es semejante a lo que es el arpa, la actual, pero sin la caja, solamente en una forma horizontal, ¿no? Entonces, él tocaba, mientras pastaba sus animales, sus ovejitas, él tocaba pues su arpa, ¿no? Así que de esa forma es como llega al palacio. Posteriormente, David va surgiendo. ¿Cómo surge? Cuando hay una afrenta contra Israel. Guerra los filisteos contra Israel. Y insultaban al Dios de Israel, a Jehová. Y aparece ahí el paladín David. Esto no puede ser así. A ese grandazo hay que cerrarle la boca. No puede hablar contra Dios. Y total, pues, Saúl, yo voy a vencer a David, a Goliat. Le hacen poner su armadura, ¿no? Total, el pobre no puede ni moverse por el peso, su cuerpo frágil, muchacho, ¿no? No, sáqueme todo esto. ¿Qué vas a sacar de herramienta? Una de arma. La espada. No, déjame a mí solo. Jehová me dará el triunfo. Y entonces es ahí cuando David se enfrenta a Goliat. Y con una piedrecita lanzada por la onda, justo y preciso, en la frente descubierta. Y terminó la historia de Goliat. Entonces, ese hecho, ¿qué pasa con la gente de Israel frente a David? Lo tienen por alto. Un gran guerrero, un valiente, un muchachito venció a semejante gigante. E Israel ganó la batalla contra los filisteos. Posteriormente, cuando David, dice, verso 6, capítulo 18, verso 6 y 7. Aconteció que cuando volvían,
Después de haber matado David al filisteo, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel a recibir al rey Saúl, cantando y danzando con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Mientras danzaban, las mujeres cantaban diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué puso, qué reacción tuvo ahí Saúl? El ojo se le puso cuadrado. Dijo, total, lo traigo del campo al palacio y total que ahora solo falta que le den el reino. Los celos, ¿no? Los celos al ministerio, a la actitud de otros, ¿no? Y entonces, eso también pasa ahora, solamente con con otros cargos, ¿no? Y aquí no hay reyes, pero pasa eso, los celos. El demonio pone celos. Y David sufrió por eso. Perdón, Saúl sufrió por eso. Porque el alma envenenada, los celos contra otros, que puede estar surgiendo. A veces de que menos esperamos. Esos celos producen esa actitud revanchista contra David. Es decir, todo a lo cual se expuso Saúl. ¿Por qué? Por los celos. Entonces, si Dios tiene el tiempo para que Saúl llegara a determinado tiempo, perfecto. Dios, ¿quieres que siga hasta aquí? Aquí me quedo, pues. Es tu voluntad. ¿Qué viene después? No sé. No sé qué viene después. Como un tiempo atrás, ¿no? Por el COVID, y perdí el trabajo. Me despidieron. Y total, digo, bueno, pues ahora. Yo no estaba angustiado, ¿qué voy a hacer? No había eso. Dios puso paz en mi corazón, puso calma. No, ya no tengo trabajo, ¿qué ahora? Mira, yo soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios verá como padre lo que le falta al hijo. Diríamos, mi trabajo, mi tarea, mi actitud frente a Dios es: yo soy tu hijo. La Biblia en San Mateo 6:33, ¿qué dice? ¿Tiene el texto? Es un texto que mi vida ha marcado, digamos, no para no angustiarse, ¿no? De repente alguien lo sabe de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, si soy hijo de Dios, hasta aquí llegó el trabajo, me voy a desalentar, desesperar, voy a hacer cosas indebidas, desconfiar de Dios. No, si hasta aquí Dios me ha mantenido 70 años, por el poco tiempo que queda, Dios ya verá. Todo sin trabajo. O ya no me dieron cargo. No, con cargo o sin cargo se sirve al Señor. Aceptar eso, porque eso produce angustia. Confiemos en lo que Dios diga. Y eso será lo correcto. Y nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza y muchos sufrimientos. Que Dios bendiga a cada uno de los que estamos en esta situación por el COVID, pero confiemos. Dios no nos ha abandonado nunca. Sigamos confiando porque Dios tiene sus tiempos, respetemos su tiempo, su voluntad, y nuestra confianza no se pierde, porque en confiar en Dios está nuestra esperanza. Gracias, hermano Raúl Zárate, por este comentario tan amplio que hizo de Saúl y realmente y David, ¿no? Pero, hermano Richard, también algo similar a esas preguntas. ¿Por qué David decidió esperar al Señor en vez de matarlo? Porque si estaba ya en sus manos, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que él desistiera de matarlo, ¿no? Porque estaba ahí dormido. ¿Qué pasó, hermano Richard? A ver, coméntenos esa parte. Algo muy importante, ¿no? Ahí podemos entender que sin duda, de todo hombre que busca a Dios,
entiende de alguna forma, ¿no? Llegamos a entender lo que significa Dios en nuestra vida y qué somos nosotros para Dios. Entender de que las acciones que tenemos que tomar o las decisiones que tenemos que tomar es algo que tiene que venir de una u otra forma con la dirección de Dios. Porque si lo hacemos humanamente, podemos terminar cayendo en, digamos, en un error tan grave. Y que eso puede costarnos peor, ¿no? Puede ser peor para nosotros. Y por eso allí, tanto Saúl entendía tanto a Dios, lo que significaba Dios, lo que era Dios para él, y también entendió lo que era David para él, porque él entendió que David fue ungido para que también él en algún momento iba a cumplirse su tiempo de término, de fin de su reinado, y David iba a tomar esa posesión, porque eso se veía venir, ¿no? Del momento que ya David fue traído hacia el palacio a servir al rey, y ahí vemos cómo Dios mueve los hilos, ¿no? David era un jovencito, muchacho ahí que pastaba sus ovejas, pero que tenía un don de tocar el arpa bien. Y le fue necesario a Saúl que hubiera alguien que le toque el arpa. Y así de una manera tan, digamos, desapercibida, algo muy, como que no tuviera como que sentido, Dios mueve las cosas, ¿no? Y resulta que pone a David digamos, en el lugar más cercano del rey. Entonces Saúl lo quería matar, porque él decía, ¿no? Lo voy a matar. Pero resulta que cuando Dios pone las cosas en el camino, no es posible, pues. Por más que quieras hacer algo contra alguien, si está bajo el control de Dios, sabemos que cosas estando al control de Dios, eso no va a suceder. Por eso que ahí en la historia de David vemos cómo si escapa, ¿no? Sale por la ventana, se tira hacia abajo, ¿no? Y escapa. Y luego se va a otro lugar, lo van a buscar, igual no lo pueden matar. Pero, o sea, Saúl sí lo quería matar. Pero también pasó un cierto tiempo, lo que lo permitió a Saúl entender y meditar, discernir, ¿no? Que eso no era bueno para matarlo a David. Y entonces vemos ahí cómo no, la historia que están escritas son historias reales que nos traen mensajes que lo que hacemos nosotros humanamente pueden traer consecuencias graves para nosotros. Pero si estamos en los caminos de Dios y entendiendo a Dios lo que quiere hacer con nosotros, pues sabemos que Él está bajo control de todo, ¿no? Así es que ahí vemos, ¿no? Cómo Dios es el que puso ahí, movió los hilos, Él puso los tiempos, estaba todo programado, cronogramado, para que no sucediera tal o cual cosa, porque David ya estaba proyectado a que él iba a ser el futuro rey. Y eso. Gracias, hermano Richard, por esta explicación que vemos que David no lo mató a Saúl porque él no tenía que tocar al ungido de Jehová. Hoy en día, hermano, de repente estamos en la iglesia, estamos en los grupos. Si alguien de nosotros vemos, hermanos, que de repente los líderes no te parece bien, o de repente te desesperas, o tú ya no quieres ir al grupo, a la iglesia o a congregarte, recuerda, hermanos, que ese proceso tenemos que justamente tener paciencia, hermanos. Ahí tenemos que justamente en ese crisol nosotros tenemos que pedirle a Dios, como dice, hermano, amar a uno de nuestros enemigos. Amar, hermano, a la persona que de repente tú no lo llevas o no lo pasas o de repente sientes algún rechazo. Tienes que orar, hermano, y no orar solo de boca hacia afuera. Tienes que sentirlo, y para sentirlo, hermano,
tiene que venir de lo alto. El Espíritu Santo te va a dar esos frutos, porque humanamente yo puedo decir, hermano, yo me llevo con todos bien, pero hermano, en la práctica no es así. Ya le dije, hermano, en un partido de fútbol, a ver si alguien viene y te levanta, hermano, y caes de mano o de cabeza. ¿Cómo te paras y reaccionas, hermano? Ahí se ve, hermano, en la práctica, porque en la teoría es bonito, qué lindo, ¿no? Pero en la práctica, ahí es otra cosa. Así que te invitamos, hermanos, que en este tiempo que estamos de espera, tener templanza, tener paciencia y tener también que Dios tiene en el control. Nada para siempre. Va a haber un tiempo que llegará también el momento. Muy bien, hermanos, hermano Raulito, vamos con otra pregunta, pregunta ya número 8. ¿Cómo respondió el rey Saúl cuando se dio cuenta de que David le había perdonado la vida? Interesante, ¿no? Ah, lo que tenía que pasar Saúl para darse cuenta que no lo querían matar. Que por más que hiciera las cosas Saúl, no podía evitar que David tomaría el trono. Y David nada hizo para tomar ese trono. Porque si moría, digamos, Saúl, inmediatamente asumía el rey de David, ¿no? Pero David no se adelantó. Y Saúl, por querer cambiar los tiempos, oponerse a los designios divinos, porque David ya está ungido. Iba a ser el próximo rey. Quiera o no quiere, iba a serlo. Y entonces cuando se dio cuenta que le plantaron la lanza que estaba en su cabecera, se la sacaron su lanza, le quitaron su vasija de agua, dice, pero yo estaba aquí. Y anteriormente le habían cortado ya el manto de su capa, ¿no? Entonces, testarudo para entender, ¿no? Demoró. ¿Cómo reacciona? Capítulo 26, 1 Samuel. 21 dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuelve David, hijo mío, que ya no te haré ningún mal, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He obrado neciamente, he cometido un gran error. David respondió, aquí está la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Que Jehová pague a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mis manos. Pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Del mismo modo que tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas tú, David, hijo mío, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. Entonces David siguió su camino y Saúl regresó a su lugar. Es decir, la ventaja de David, esperar los tiempos de Dios. Él iba a ser rey, como dice el criollo, ¿no? Por angas o por mangas le iba a ser rey. Ya estaba decidido, pero no se apresuró a semejante hecho, ¿no? Esperó sus tiempos. A veces queremos tomar las cosas como Saúl, como Abraham y Sara, ¿no? Hasta que se demore el hijo, una ayudadita a Dios. No, nada de ayuditas a Dios. Dios no requiere nuestra ayuda. Son desatinos, ¿no? que cometemos como humanos. Hay que esperar los tiempos de Dios y después Dios pondrá las cosas en su lugar. Saúl se dio cuenta que su vida fue conservada o fue preservada por quien él quería matarlo. Ahora recién, ¿no? He pecado, ¿no? Y lo bueno que Saúl pues entendió, y ojalá que ese hubiera sido el punto de inflexión, ¿no? He pecado, arrepentimiento, voltea a la página, ¿no? Pero él siguió con sus cositas nefastas hasta el fin, ¿no? Gracias, hermano Raúl, por este comentario también. Estamos comentando de David y Saúl. La pregunta sería, amigo, que tú estás escuchándonos, ¿tú tendrás ese espíritu de Saúl o el espíritu de David?
Porque Saúl, hermano, quería matarlo a David. Sí o sí, hermano. Yo no sé si de repente tú quieres matar a alguien o quieres desaparecerlo o no quieres, no quieres verlo ya en la iglesia, en el grupo o en el liderazgo, no sé. Quizás tenga tus razones, hermanos, pero justamente en ese tiempo, en ese lapso que Dios te da o nos da a todos, es para que nosotros analicemos, hermano. Tengamos un espíritu de David que tuvo en sus manos para destruirlo o acabarlo a Saúl, pero él dijo, no, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? Ojo, hermanos, que ahí hay que subrayar que la iglesia, hermanos, aunque no te guste de repente el anciano, el director, hermanos, tenemos que respetar. No interesa la edad, no interesa los años, sean jóvenes, sean adultos, o sean de repente lo que tú puedas mencionar, no hay ninguna razón porque Dios lo ha colocado ahí, hermanos. Dios lo ha colocado y nosotros no podemos, hermano, no, hermano, yo no voy porque el hermano no me da la mano o porque me mira mal o me hace un desaire. No, hermanos. Justamente este tiempo es para tener paciencia, para ser perseverantes y para que el tiempo de Dios nos pueda cambiar nuestro corazón egoísta. Muy bien, hermano Richard, vamos con otra pregunta ya. Vamos en el Monte Carmelo, hermano. ¿Qué gran victoria presentó el profeta Elías en el Monte Carmelo? Yo sé que ahí hay mucho que hablar, pero el tiempo, hermano, quisiera que lo haga brevemente. Sí, el tiempo nos es enemigo, ¿no? Para todo. Y entonces, la gran victoria del profeta Elías es tremendo, ¿no? Fue un profeta también que hizo grandes cosas, estuvo siempre entendiendo las cosas de Dios. Pero llegó el momento cuando él, donde derrota todo digamos, ese momento, lo que se presentó, lo que nos dice Primera de Reyes 18, 36, ¿no? 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, dice el profeta, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo esto, el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal. O sea, fue tremenda situación que se presentó cuando hubo ahí un reto, una manera de retarse, ¿no? Entre lo que decía Baal, los profetas, y lo que estaba diciendo Elías como profeta de Dios. Resulta que los profetas decían hacer una cosa enfocándose en los dos dioses, ¿no? Y resulta que no pasó nada. Cuando ellos pedían que el fuego descendiera para consumir el holocausto, entonces se da el caso de que cuando Elías pide a Dios, y resulta que el fuego desciende y consume el holocausto y consume todo, inclusive el agua que estaba en ese momento en el holocausto. Allí salió victorioso, ¿no? El profeta Elías sale victorioso cuando todo esto acontece. Entonces, ahí el versículo 40 nos dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, y prendieron a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevaron Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. O sea, los mató todos los profetas, no sé cuántos, creo que eran algo de 200, ¿no? 750 profetas que murieron en ese momento. Y eso fue la victoria de Elías, ¿no? Por la presencia de Dios. Gracias, hermano Richard. Ahí vemos que a la parte más culminante, vamos a ir, ¿no? entre Elías y Dios y la presentación que hizo ese holocausto. Pero después, ¿qué pasó, hermano? Justamente ahí, Jezabel, al enterarse, hermano, que habían muerto pues 750 sacerdotes de los Baales y de los Acera,
Dijo, ahora sí, le dijo, le fue a amenazar a Elías. ¿Y Elías qué hizo, hermanos? Se fue, hermano, corriendo a buscar una cueva, a esconderse, lleno de miedo. Pero ¿dónde estaba ese momento cuando estuvo cuando le dijo a Dios en oración, hermano, manifiéstate que tú eres el Dios verdadero? Finalmente, hermanos, ahí Elías estaba escondido, temeroso. A veces nosotros, no sé, hermanos, podemos estar en la iglesia, pero pasa de repente una pandemia o viene un problema, hermano, y ya nos vamos corriendo a la casa, ya no queremos venir a la iglesia, o ya no queremos saber nada de Dios, ya no queremos estudio bíblico. Entonces, eso hay que tener cuidado, hermano. Vamos, hermanos, a otra pregunta ya, hermano, en el Salmos 37. Ese salmo donde David nos da los consejos muy interesantes para nuestras vidas, hermano Raúl. Coméntenos esa parte de Salmo 37. ¿Qué consejo da David, hermano, a la iglesia? A ti, hermano, que me estás escuchando, díganos. El Salmo 37 es un salmo para todos los desesperados y apurados. Para mí también, ¿no? A ver, Salmo 37, 1 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los malhechores. A veces podemos ver que el vecino, el amigo están progresando en su economía y nosotros seguimos igual, ¿no? Yo también reclamé en mi trabajo, en mi negocio que tenía anteriormente. Dios, a mi vecina tiene esto y yo, hijo tuyo, y sigo arrancado. ¿Cómo es eso? Pero pasan el tiempo, ¿no? Digo, ¿por qué motivo? Ahora yo recién entiendo. Después de tiempo, ¿no? Dice, no, porque a veces podemos tener tanta abundancia que nos perdemos. O tanta angustia que renegamos de Dios. Y Dios da lo justo y preciso para su tiempo. ¿Qué significa eso? Confiar en Dios. Nada más. Verso 2. Verso 4. Vamos a leer todo el texto para no saltear nada. Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán los malignos. Confía en Jehová y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Repito. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. El 5. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. ¿Qué tenemos que hacer ante necesidades o pedidos ante Dios? Tener paciencia. Cuando las cosas van mal y queremos que mejoren, que cambien, ¿qué cosa hay que hacer? Paciencia. ¿Qué es paciencia? Es una cualidad del que sabe esperar con tranquilidad las cosas que tardan. Dios a su tiempo dará lo preciso, lo necesario. Dios no es un padre tacaño. Dios es un padre generoso, solo que lo da a su debido tiempo en el debido lugar. Sigamos confiando en Jesús, sigamos confiando en Dios, la esperanza de nuestra vida. Gracias, hermano Raúl, por este comentario ya muy interesante y por lo que usted realiza con este estudio de la lección de escuela sabática. Hermano Richard, de repente díganos algún consejo ya final, hermanos, para terminar este hermoso repaso de la lección. Bien, yo terminar dando de repente dando un consejo a todos los que nos escuchan, los que están ahí buscando a Dios. ¿Cuál es la importancia de tener paciencia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de que dejemos que Dios obre en nosotros y Dios sea el que nos ayude a tomar decisiones en todo lo que nosotros tengamos que hacer? Y yo quiero terminar con un versículo aquí de la Biblia. Dice Efesios 4:2,
siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. O sea, la paciencia nos ayuda a tener amor y a manifestar el amor de Dios, ¿no? Para con Dios y para con los demás, con nuestros prójimos. Así es que yo dejo este mensaje. Que Dios nos bendiga a todos y que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano Richard, hermano Raúl. El tiempo es el peor enemigo, pero le estamos muy agradecidos a ustedes, amigos. Con este material puedan ayudar en su vida espiritual, compartan también con sus amigos y que este sea una bendición para todos ustedes. Nos vemos en la próxima semana. Bendiciones a todos. Buenas tardes y muchas gracias.